Entonces, yo les voy a contar sobre JavaScript isomórfico, que es un nombre un poco raro, pero es un concepto bastante sencillo y es bastante chévere. Y hay personas que lo están llamando el santo grial de las aplicaciones JavaScript. Ya ustedes escogerán si lo quieren ver así o no. Depende de la religión. Depende de la religión. Esta presentación tiene un título alternativo que es del mismo modo en sentido contrario, es como nuestra querida reina del porque la idea detrás de JavaScript isomórfico es poder correr el código en el cliente o en el servidor, indistintamente, pero no nos adelantemos. Entonces, como ya lo hemos dicho, soy Iván Vázquez, trabajo con Cerebro en Simian. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy de JavaScript isomórfico es pues, qué significa el concepto, para qué sirve y pues cómo se puede hacer. No vamos a ver nada de código acá por ahora, pero si ya después alguien quiere explicar, bienvenido sean las presentaciones. Entonces, ¿a qué se refiere eso de isomórfico? Entonces, el isomorfismo es una definición matemática, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar ahorita, entonces intentemos atrás. El isomorfismo se refiere a poder correr el JavaScript en el cliente o en el servidor indistintamente. Entonces, Perdón, indistintamente significa que lo mismo aquí o allá, o se tiene claro que unas cosas van allá y otras van aquí. Usualmente eso es lo que pasa. Uno tiene cosas que corren en el servidor y otras cosas que corren en el cliente y son aparte. La idea detrás de esto es que el código puede correr o bien en el servidor o bien en el cliente. Exactamente el mismo código y debería funcionar exactamente igual. Entonces, bueno, no viene del griego isomorfos. Viene del griego iso, que significa igual, y morfos, que significa forma. De ahí, del mismo modo, en sentido contrario. No a todo el mundo le gusta el nombre. De hecho, por ahí alguien nos comentó que no les gustaba el nombre. No son los únicos, a mucha gente no le gusta. Entonces, básicamente, usamos isomórfico porque es el nombre que todo el mundo va a encontrar en la literatura, en toda la bibliografía, y es el nombre más común que tiene ahorita. Es un concepto bastante nuevo, pues digamos que está cogiendo un poco de tracción ahorita, entonces posiblemente se le cambie el nombre, así como antes decíamos web adaptiva y web responsive y la gente se confunde con esos conceptos, pero bueno, amanecer y veremos. Ahora sí, empecemos a ver qué implicaciones tiene esto de correr el código en el cliente o en el servidor. Para eso, pues veamos cómo se construían aplicaciones, pues se siguen construyendo todavía aplicaciones. Y es, pues, creería que casi todos acá hemos tenido esta experiencia, en la cual creamos una aplicación de cliente ligero y servidor pesado. Entonces, en este tipo de aplicaciones, lo que solemos tener es que en el cliente está corriendo código JavaScript y ese código se encarga de trabajar sobre el DOM y hacer transformaciones al DOM de la página, hacer validaciones, por ejemplo, en formularios y ese tipo de cosas, o incluso hacer animaciones. Eso es lo que se suele hacer en el cliente. Y en el servidor se maneja toda la lógica del negocio, es donde se definen las rutas, por ejemplo. Entonces, si yo me meto a /clientes, voy a ver una cosa, pero si me meto a /proveedores, voy a ver otra cosa diferente. Esa lógica usualmente está en el servidor. También la lógica de definir qué vista voy a entregar. Entonces, si, por ejemplo, yo hago un sitio en PHP, pues yo en el servidor es donde tengo la lógica de si viene la solicitud de los clientes, entrego esta plantilla PHP, pero si vienen de los proveedores, entrego esta otra plantilla PHP. Y pues toda la persistencia de la aplicación. Entonces, guardar en base de datos, en MySQL, en Oracle, en lo que sea. Pero desde hace un tiempo vienen entrando se vienen poniendo de moda las Single Page Application. Entonces ya empezamos a ver muchas aplicaciones en las cuales hay un cliente pesado y un servidor más ligero. Entonces en estas aplicaciones, como por ejemplo en enter.com, hago otra cuña ahí,
¿Qué sucede? En el cliente sigue estando la misma lógica de transformación del DOM, sigue estando la misma lógica de validación de dos formularios y sigue estando el código que se encarga de hacer animaciones. Pero adicionalmente a eso, también se encuentra el código que se encarga de definir qué voy a hacer cuando voy a una ruta específica. Entonces, cuando me meto a /noticias, veo una cosa, y cuando me meto a /colaboradores, veo otra información diferente. Lo mismo las vistas, pues dependiendo de la ruta voy a entregar una vista diferente según esa ruta. Y lo que tenemos del lado del servidor usualmente son servicios REST que se encargan de hacer la persistencia de datos. Entonces tenemos muy poca lógica de negocio, muy poca o ninguna, en el caso de muchas aplicaciones, del lado del servidor. Solamente se encarga, ese es más práctico, se encarga solamente de guardar datos y de exponerlos a través de una interfaz REST. Pero, pues, este nuevo modelo lo que pretende es resolver algunos de los problemas que conlleva esto. ¿Qué problemas? Ya los veremos un poquito más adelante. Pero lo que dicen los proponentes de JavaScript isomórfico es que uno puede tener lógica compartida, código compartido, tanto en el cliente como en el servidor. Entonces, digamos que a partir de la popularización de Node y este tipo de frameworks que nos permite tener JavaScript en el servidor, que hace posible este tipo de cosas, en el cliente sigue estando la misma lógica de manipulación del DOM, la misma lógica de validación de formularios y de animación si necesitamos hacer algo de animación con JavaScript. En el servidor sigue estando la lógica de la persistencia, entonces está toda la parte de guardar los datos en MySQL o en un Mongo, en lo que sea. Pero en la mitad de esos dos, compartido entre ellos, está el código de la lógica de negocio de la aplicación. Entonces, eso implica también la lógica de las vistas, de si yo pido una URL específica que me va a entregar, si yo pido un recurso específico que me va a entregar. Esa lógica puede estar compartida tanto en el cliente como en el servidor y puede correr en cualquiera de los dos, porque ambos están corriendo bajo lo mismo que es JavaScript. Entonces, ese es como el corazón de este concepto de JavaScript isomórfico. Entonces, espero que hayan entendido todo esto. ¿Para qué sirve? O sea, ¿por qué? ¿Para qué me interesa poder hacer esto si las single page applications son tan bacanas? Entonces, veamos los problemas que tienen algunas single page applications. Bueno, algunas no todas. Entonces, uno de los primeros problemas que uno empieza a encontrar con estas aplicaciones es que se demora cargando la primera vez. Si yo hago la primera solicitud, se demora un momento más que si lo hubiéramos hecho, que si hubiéramos construido la página en PHP solamente. Entonces veamos cuál es como la diferencia entre los dos modelos. Bueno, empezamos por el les puse al revés. ¿Qué pasaría si yo tengo una aplicación en PHP? Entonces, no se alcanzan a ver, pero bueno, es bastante sencillo. La primera solicitud es una solicitud del HTML. Entonces, listo, ahí se empieza a llenar, listo, entregué el HTML. Ese HTML llama a un CSS y a algunos JavaScripts. Entonces, tan pronto termino de parsear ese HTML, bueno, ya tan pronto, en algún momento dentro de la parcial HTML hago las solicitudes para el CSS y el JavaScript. Y cuando ya están cargados, tengo toda la página. Pero, ¿qué pasó? Esta página HTML la generó el servidor. Como la tengo en PHP, entonces yo le hice una solicitud al servidor, ese man por detrás empezó a ejecutar toda la lógica de negocio, fue hasta la base de datos, preguntó qué era lo que tenía que traer, armó un documento HTML y eso fue lo que mandó. Y ya. Entonces, yo tengo una pregunta. Dale. De pronto no tiene nada que ver, pero yo veo que el inspector dice onload 578 y DOM content loaded 577, lo cual me hace pensar que son diferentes, pero ¿no eran lo mismo? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, digamos que es una
medio hecha ahí en Photoshop la imagen. Manipulación. Pero eso de abajo lo bota de la herramienta, me imagino. Sí, Exacto, por eso es que es mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un load y DOM content loader? Digamos que el DOM Content Load cargó todas las etiquetas del HTML y el Load pues cargó el JavaScript, el CSS, sí, o sea, cargó todos los archivos que tenía que cargar. Yo escuché dos cosas iguales. No. Ok, O entonces, sea, una ¿qué? cosa es cargar el HTML Ajá. y otra es pedir los recursos No, externos. pues yo pensé que un load se cargaba cuando ya había Digamos que, cargado todo. o sea, puede pasar que el DOM se haya cargado sin que haya pedido el CSS y el JavaScript y una imagen que se demoró cargando. Digamos que un JavaScript súper pesado cargó el DOM, pero el JavaScript todavía no está descargando. Ok. Yo pensé que un load era como ya estamos listos. Pero Están load sí. listos para, pues porque uno lo usa en la ejecución de JavaScript, ya está listo, pero no es lo mismo que el DOM Content Loader. O sea, el DOM Content Loader no lo puedes utilizar para, o sea, simplemente te sirve de información si estás haciendo debugging de network, como en este caso. Pero bueno, el punto aquí es que este documentico, el HTML, lo generó el servidor y ya me lo entregó completito. O sea, yo podría ver solamente ese archivo HTML sin estilos y sin JavaScript y puedo ver algo, puedo leer algo. Algo pasó. Pero ¿qué pasa con una single page application? Entonces, el ciclo de vida va a ser un poquito diferente. Yo voy a cargar nuevamente el HTML, pero ese HTML va a ser un poquito más chiquito. Me va a cargar un poco más rápido, pero no tiene nada. Ese HTML solamente me está indicando que debo descargar unos JavaScripts y de pronto una estructura básica, pero nada más. Yo puedo cargar listo el CSS y empiezo a cargar los JavaScripts. Entonces, cargo el JavaScript principal de la aplicación, app.js. Entonces, el JavaScript principal lo que empieza a decir es cómo debo pintar la página y qué recursos externos debo traer. Entonces, de pronto yo necesito traer algo desde alguna interfaz REST. Entonces, en este punto es que empiezo a hacer esas solicitudes para cumplir esas solicitudes REST. Entonces, empiezo a hacer cada una de las solicitudes y cuando responden las voy pintando en la página. El problema es que esto es mucho más lento que el otro esquema. O sea, aquí en este tenemos que hacer menos solicitudes HTML para cumplir con lo mismo. O sea, acá estamos hablando hipotéticamente de la misma aplicación escrita en PHP y en JavaScript. Entonces, este es uno de los grandes problemas de las single page applications, también dependiendo de cómo esté arquitectada y todo. Pero si uno tiene que llenar, que resolver varias solicitudes REST dentro de la aplicación, eso puede empezar a volverse lento y a percibirse lento en términos de la carga del usuario. Y hay estrategias para mejorar eso, pero pues de fondo el problema es ese. Y existe otro problema, que fue el que estuvo exponiendo Sara. Entonces uno tiene una aplicación en la cual entrega un HTML vacío y si no toma las medidas necesarias, pues los motores de búsqueda como Google y como Bing no van a indexar adecuadamente el contenido y pues van a empezar a perder visitantes o a no ganar todos los visitantes que nos gustaría. Entonces, el JavaScript isomórfico se convierte en la solución a esto, dado que el código se puede correr indistintamente en el cliente o en el servidor. Yo puedo tener como lo mejor de dos mundos. Entonces, bajo este modelo, ¿qué pasaría? Si yo hago una solicitud, la primera solicitud que yo haga va a parecerse mucho a la de la aplicación PHP, porque yo le hago una solicitud al servidor, dado que el servidor puede ejecutar toda esa lógica, él empieza a ejecutar todo ese JavaScript que necesita extraer datos, que necesita verificar qué es lo que debo pintar con esta ruta, qué plantilla debo utilizar. Toda esa lógica la puede ejecutar el servidor y la empaqueta y me entrega un HTML completito, lo mismo que hacía PHP. Y me deja simplemente que yo descargue aparte los recursos externos del CSS, las imágenes y JavaScript extra que necesite. Eso pasaría en la primera solicitud. En las siguientes solicitudes, ¿qué pasaría? Ya no necesito cargar todo, porque ya tengo ya descargado el código de la aplicación. Entonces, puedo simplemente hacer solicitudes allá, que son las que uno suele hacer cuando tiene una aplicación, un single page application. Simplemente empiezo a hacer solicitudes REST y recibo esa respuesta, que es mucho más pequeña que otra vez recibir, que es el
problema de una aplicación PHP, otra vez tengo que recibir el HTML y otra vez tengo que empezar a recibir todos los recursos. Entonces tengo lo mejor de los dos mundos. ¿Y cómo se hace? Entonces, en estos momentos es bastante nuevo. O sea, esto que les estoy contando es más conceptual que realidad en muchos casos. Pero ya hay algunos proyectos que están trabajando en eso. Uno de ellos, que pues, es bastante sonado y que muy probablemente todos hayan escuchado, se llama Meteor. Entonces Meteor es un proyecto que con algunas consideraciones cumple con ese objetivo de poder tener el código que corra o en el cliente o en el servidor. Digamos, hay gente que dice que no es precisamente eso porque lo que usa por detrás es un Phantom, pero ahí no me meto mucho porque no tengo mucha experiencia con Meteor. Y también uno de los problemas que tiene es que es bastante opinionado, entonces lo obliga a uno a escoger cierto stack de tecnología en términos de base de datos y eso. Hay otro proyecto que se llama Render, que tal vez lo hayan escuchado, es un proyecto que creó Airbnb, que es uno de los grandes impulsores, por cierto, de este modelo, que básicamente lo que permite es correr Backbone adecuadamente en el servidor. Entonces, digamos que unos de los problemas que se presentan al intentar correr el mismo código en el cliente del servidor es que son contextos diferentes, mientras que en el navegador tengo window, el objeto window, y puedo trabajar sobre él del lado del servidor no necesariamente. Del lado del servidor yo suelo trabajar más sobre el objeto de request y trabajo sobre eso. Entonces lo que hace Render es tratar como de normalizar los llamados que uno puede hacer para aplicaciones backbone, tal que no importe si estoy en el cliente o en el servidor y no tengo dependencia sobre el objeto de request o sobre el objeto window. Y también hay otro que no es tan sonado y está como bastante en declino, que se llama Mojito, y es un proyecto de Yahoo, que tiene muchas dependencias por ahí de Juidocs y ese tipo de cosas. Entonces por eso digamos que la comunidad no ha sido como muy entusiasta con el proyecto. Básicamente eso es en concepto JavaScript isomórfico. Entonces, si tienen preguntas, bienvenidas. Pues, yo no tengo una pregunta, pero sí tengo una anotación, y es que salía un slide en donde salía el abuelo, ¿cómo se llama? Abe. Ajá. Y decía como, en mis tiempos. No, pues en mis tiempos, o sea, ha existido JavaScript en el servidor desde hace un resto de tiempo. Sí. Por ejemplo, .NET, desde .NET 2 existe una vaina que se llama JavaScript.net, que básicamente es como un JavaScript de... ¿Cuál es la palabra? Okay. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado trabajar en .NET? Levanten la mano. ¿Sí? Ok, ¿a cuántos les gusta .NET? Tengan la mano arriba. ¿Sí? Ok, listo. Ok, JavaScript.net es como C#, excepto que no hay herramientas como para automáticamente, no sé, autocompletado y toda esa vaina chévere, sino que es como, no sé, JavaScript y, no sé, Object Expected, así, la depuración más horrible del mundo, pero genera DLLs compatibles con .NET. Entonces uno puede hacer lo que en .NET se llaman handlers, que son como los servlets en Java. Pero estamos hablando de .NET hace 10 años. .NET hace desde .NET 2. .NET 2 viene con XP. Pero por eso, ¿y XP ya lleva 11 años? ¿15? Pues .NET del 2001. Pues sí, o sea, sí. Pues más o menos, o sea. Pues, ¿Cuál es el punto? No sé. el punto es que también existe otra tecnología que se llama Rhino, que es en Java y que también existe en el resto de tiempo, que es para hacer JavaScript en el servidor. Entonces, han existido durante el tiempo muchísimas tecnologías, unas más populares que otras, para hacer JavaScript en el lado del servidor y para compartir el código en el cliente en el servidor, que no necesariamente es porque hace 15 minutos tenemos Node. O sea, como en el esquema grande de las cosas, Node es muy nuevo, ¿no? Entonces... Claro, pero pues se da cuenta que Node, o sea, Node trajo con sí no solamente pues el hecho de que es sexy
O sea, ese hecho... No, yo hizo no que- estoy diciendo que usen JavaScript.net sobre Node, obvio que no. Yo O lo sea, me que- refiero a que, digamos que este tipo de conceptos empiezan a surgir es gracias a Node, es precisamente por lo que se ha vuelto tan sexy, tan popular, Sí. que mucha gente más ha empezado, o sea, te lo aseguro que pocos hemos escuchado, o sea, por ejemplo, yo trabajé en .NET muchos años y no tenía ni idea que existía una que se llamaba JavaScript.net, Y viene por defecto, no hay que instalarlo ni nada. pero estoy seguro de que casi todos acá sabemos que era Node. Y que existe Node y cuál es el concepto detrás de Node. Entonces, digamos que es por eso que empiezan a surgir conceptos Y así, a popularizarse. Y de hecho, incluso anterior al .NET existió en la época de ASP clásico, habían dos lenguajes, JavaScript y Visual Basic Script, ambos de los cuales usaban objetos COM para el Internet Information Server versión 6 o anterior, correr JavaScript en el servidor. Entonces, la diferencia era que no era document.write, sino response.write o algo así. Pero sin duda el JavaScript en el otro lado ha existido hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora como que sí le están siguiendo la corriente. Claro, ahorita tiene mucha más fuerza. De hecho, no sé si sepan de un man que se llama Dustin Moskovitz. ¿Alguien sabe quién es? Es uno de los cofundadores de Facebook. Es el billonario más joven del planeta. El man se salió de Facebook con mucha plata. Se salió a hacer un proyecto que se llama Asana, que es un proyecto, es una aplicación para hacer control de proyectos. Asana está hecho en un framework que se llama Luna, que es propietario de los manes de antes, ellos no lo han hecho open source, que sigue este mismo patrón, o sea, es JavaScript isomórfico, solo que en esa época esto no se llamaba así. Y en esa época se corría sobre en esa época no existía Node, sino que se corría sobre un proyecto que se llamaba V8JSS, si no estoy mal. Entonces, o sea, digamos que opciones de correr JavaScript en el servidor sí existen desde hace rato, existen varias, pero pues ahorita debido a la popularidad de Node y a toda la gente que está trabajando en Node, es que empiezan a popularizarse este tipo de esquemas. Yo lo que creo es que el fenómeno social, por llamarlo así, es similar al de Ajax. Ajax existía desde el año de UPA, Sí. pero resulta que nadie sabía que esa carajada estaba ahí. Y un día la gente de Gmail lo usó, descrestó a todo el mundo y todo el mundo dijo, ¿y esa vaina qué? Y no, es que eso existe hace tiempo, pero se nos dio por usarlo. Y como Gmail se volvió tan popular, pues entonces Ajax se volvió popular. Pero eso estaba ahí hacía, o sea, se estaba pudriendo, mejor dicho. Sí, digamos que parte de la idea de hacer una presentación de algo como tan nuevo es eso, o sea, como pues exponerlo a la comunidad, pues para aquellos que no lo conocían, para que entre todos investiguemos y pues de hecho si alguien quiere hacer una presentación sobre render sería bastante chévere. ¿Qué más? El G-Club. Hay un tema que a mí me parece interesante, de hecho yo lo conversaba estos días con la Costa y era una pregunta muy elemental. Angular no puede trabajar en un ambiente isomórfico. No. Entonces, esos frameworks que son para single page apps van a empezar a perder muchísima fuerza. Pues digamos que en mi opinión personal, sí, ya es como más tema de opiniones, yo creo que no, pero sí van a tender a evolucionar. O sea, digamos que en concepto, los conceptos de Angular no necesariamente están ligados a no, o sea, nada a nivel conceptual de Angular le impide tener una ejecución como esta. Lo que sí se le impide es la implementación actual que tienen en estos momentos. O sea, si ellos en algún momento evolucionan la implementación y hacen cambios en la manera en la cual todo ese tema, yo creería que sí podrían llegar a correr en un modelo como este. Igual yo creo que hay bastante campo ahí para explotar en este tipo de frameworks y aplicaciones. O sea, en estos momentos, digamos que el más popular que yo conozco es, pues aparte de Meteor, es Friendly, que está basado en Paco, pero pues amanecerá y veremos si de pronto en un año hay alguno, no sé, basado en Ember o algo así,
se vuelve más popular y más chévere. Entonces Render lo que pretende es desacoplarlo totalmente de Backbone y dejarlo solo agnóstico a cualquier tipo de framework. Lo que pasa con Render es que, por ejemplo, yo no le puedo poner una capa encima como un Marionette. Entonces, tengo todos los problemas del Backbone pero no Render. Entonces, para la versión 1, él dice que pretende desacoplarlo de Backbone y poder usar encima lo que uno quiere. También hay que mirar esto cómo evoluciona frente al propio web component. O sea, hay bastante tela de donde cortar, pero en lo personal considero que este es un esquema bastante chévere de trabajo de aplicaciones. Pues para los que acá seamos ingenieros de sistemas, sabes que eso es como parte de lo que uno vio en algún momento de historia de cómo funcionaba el código. O sea, en los tiempos de antaño donde existían solamente los mainframes y uno tenía una terminal bruta en la cual hacía las consultas. Es el mismo esquema de cliente-servidor que tenemos en la web, en la mayoría de la web, que es el esquema PHP en donde tengo solamente un cliente que hace muy poquitas cosas en JavaScript comparativamente con lo que hace todo el servidor de definir la lógica. Entonces, yo creo que pues, si algo nos ha mostrado la historia de la computación es que las cosas tienden a evolucionar, pues es como un péndulo más o menos, pero en algún momento veremos que un esquema como esto se vuelve más popular cada vez más. ¿Alguien más? Entonces, sobre lo que tú dices, hay una cosa, y es que finalmente todas esas tecnologías que han existido para hacer web, detrás en el servidor hay tan complejo como quieras o hay tan simple como quieras. O sea, hay como yo imprimo bytes en C, o hay como yo tengo 50 archivos XML para definir un modelo en Java. Entonces, lo que tendríamos con estas cosas que están diciendo de que todo se hace igualito en el cliente y en el servidor, haciendo que el servidor emule un cliente, eso básicamente implica que el cliente tiene que tener un modelo del DOM, el servidor tiene que tener un modelo del DOM en la cabeza, de que tiene que tener como una estructura del XML, claro. Depende para qué lo Sí, o sea, si tú quieres hacerlo para que tú puedas hacer, para ti ¿qué es más barato? Que tu computador que tú estás pagando el hosting calcule la suma de los números de 1 a 100 o que tus clientes calculen la suma de los números de 1 a 100. Yo creo que se va para allá, porque si tú tienes el cliente rico y todo está en JavaScript, estás logrando un procesamiento distribuido, y es que todo el JavaScript está corriendo del lado de ellos. Entonces, si tu propiedad intelectual valiosa no es el JavaScript que imprime la lista de facturas, entonces tú puedes básicamente tirar todo al lado del cliente y hacer que ellos lo procesen. Entonces lo que ellos están diciendo es, no, yo lo proceso y yo hago todo. Pero eso es mucho más caro de hacer. Y eso sin hablar del hecho de que Node, si tú tienes una cosa que cargue mucho el CPU, te bloquea a todo el resto de la gente, entonces no puedes trabajar como si fuera PHP con Node. O sea, entonces yo sí siento que todo va a transicionar hacia... Pero pues yo sé tanto como lo que cualquier otra persona con una bola de cristal, nadie sabe qué va a pasar. Pero yo sí creo que se va a ir hacia que los clientes ricos van a tener más importancia. Cada vez tienen más importancia. Para mí es por el procesamiento distribuido. Y también porque a la larga de todo termina yendo, o sea, ¿qué es lo más barato? PHP fue muy popular porque pues, es barato. Tú consigues un programador de PHP barato y el tipo hace todo barato y ya. ¿Sí? En cambio los de C++ no son baratos, entonces esos manos no... O sea, todo el mundo le dieron de más en la universidad, pero nadie hizo aplicaciones web en C++. Espero. No les haya tocado. No, es que es mala idea porque tiene manejo de cadenas malísimo. Entonces a la larga, si hay una mano de gente que sabe JavaScript y JavaScript se vuelve commodity, como PHP, pues va a haber muchísimo trabajo de JavaScript, más del que hay ahorita, y va a evolucionar y va a explotar en miles de diferentes formas diferentes. Y no se va a volver PHP. Pues yo no creo que pase porque eso tiene un modelo mucho más complicado que el PHP, por el callback hell y todos los factores asociados a tener que trabajar en Node y que usted no puede saber solo Node, tiene que saber Node y Git y Angular y no sé qué y Linux y Mongo y no sé, otros 30 vainas y cada 5 minutos los manes en San Francisco y dicen, no, me inventé una cosa nueva y entonces todo el mundo es como, oh no, ahora tengo que aprender una cosa nueva más, pues pucha, ¿sí? Entonces, no sé,
Por eso Sí. es bueno venir a... Si no se cae, sí, si no se cae en la complejidad dentro de su propio peso, de pronto reemplace a PHP, pero yo no creo que eso pase rápidamente, ni que todo el mundo va a pasar el código de PHP así como en el próximo año todo el mundo se pasa JavaScript. Pero yo creo que igual eso es una ventaja, ¿o no? Si yo sé JavaScript, ya puedo hacer cosas del lado del servidor. Claro. No necesito aprender otro lenguaje nuevo, sino que con lo que yo ya sabía, pues puedo hacer cosas del lado del servidor. Es una Que es gran una, apuesta es sobre una todo ventaja. para empresas pequeñas y que estén surgiendo. De hecho, o sea, parte de, digamos, de las cosas que hacemos nosotros es, o sea, tratamos de ser bastante fuertes en JavaScript por eso, porque vemos el potencial que tiene, no solamente a nivel de cliente, sino a nivel de servidor. Pero saber otro lenguaje sí te sirve. Así no lo uses, porque te da un vocabulario para preguntarle al internet cosas que existen en un lenguaje y no en otro. Por ejemplo, yo estoy hablando en Python y yo no sé cómo hacer, no sé, reemplazar una cadena. Entonces yo le digo, ¿cómo se hace str-replace en Python? Y alguien ya lo preguntó igual como yo lo pregunté. Entonces, sí te sirve saber dos otros lenguajes, así no los uses, porque con esas palabras tú puedes buscar las soluciones de las cosas. Sí, pero yo digo, digamos que para alguien que está aprendiendo y que quiere hacer algo fácil y necesita hacer algo de backend, PHP. Digo, JavaScript. Estamos en la conferencia de JavaScript. ya después como que él va a hacer, uy, tengo que aprender PHP porque es más robusto. Sí, no, y después tengo más- Perl, sí, y así. Pero la tecnología no desaparece, o sea, PHP va a seguir con nosotros. Bueno, muchachos, entonces aprovechamos para hacer una vez conocida. Pues la semana está por ahí David. Bueno, nosotros ya hemos hablado con él. Así como existe esta comunidad que pues es bastante chévere y que ya lleva bastante tiempo y que nos ha ayudado a todos los que estamos acá realmente a aprender un poquito más de JavaScript y a conocer más gente que le interese JavaScript, consideramos que hace falta una comunidad similar para CSS. Muy posiblemente a muchos de acá no les interese CSS, no les guste y se preocupen solamente por el tema de código, pero posiblemente también haya varios diseñadores o gente que les guste también ver esta faceta ahí de nuestra profesión. Entonces, pues básicamente queríamos plantearles que nos gustaría crear una comunidad también para CSS y pedirles su ayuda. Y pedirles su ayuda, bien sea en la organización del evento, o si quieren ser patrocinadores, o si quieren presentar algo que ustedes sepan de CSS y que les parece que la comunidad se puede beneficiar. Cualquier cosa que nos puedan colaborar, pues pueden contarnos a Sergio o a mí. Pero ya está creado, ¿no? O sea, ya está para uno empezar a vincularse. No está creado todavía. Esta es la primera vez que hablamos así como en público el tema. Es simplemente una idea que tenemos en la cabeza y que queremos impulsar nosotros y que queremos pedirles su ayuda para No le pase lo de los dominios, ¿no? Que una empresa se llama Dell y sale y ya está Dell.com y ahora se pegó la embarcada más tremenda. El tema de dominio ni siquiera hemos buscado a ver si existe, pero ahí lo buscamos. Y el evento y no piensen que solamente está enfocada como la parte de diseño de cómo se ven las cosas, sino hay la relación acá en cómo impacta el performance en los pintados, en las animaciones de temas de JavaScript, en preprocesadores, en muchas cosas que siempre van un poco ahí de la mano en el desarrollo. Eso iba a comentar, o sea, Bogotá CSS resulta muy útil porque lo que hace que JS ha cogido mucha fuerza, CSS también ha cogido mucha fuerza porque impacta muchísimo en el tema de hacer las cosas rápido en tiempos de ejecución, gracias a que en lugar de que con JavaScript se esté haciendo todo lo de pintar cosas y colores y rotaciones y efectos raros o animaciones, pues con CSS eso sale mucho más sencillo y se hace más liviana la carga para JavaScript. Entonces CSS, en mi opinión, dejó de ser un tema exclusivamente de diseño para convertirse en un tema de enorme apoyo. CSS es como lo que el aceite es a la mecánica.
Entonces usted eche el aceite y verá lo fácil que le rueda la misma máquina, pero no le echa aceite y se endurece, ¿no? Entonces yo sí pienso que es un tema que va definitivamente de la mano más con el tema de desarrollo que con el tema de diseño. Pero ustedes ya lanzaron esto, tienen... No, la idea es, o sea, les No, queremos acá, contar si para hay que nos gente ayuden a... que quiere participar, estamos abiertos a escuchar a la gente que quiera participar. Y sí vale la pena crear una comunidad porque, digamos, hace 5 años o hace 10 años de pronto no habría valido la pena porque la especificación de CSS era como así. Pero ahora hay SCSS, SAS, LES, preprocesadores, o sea, hay 3D, animaciones, o sea, es como, eso se volvió un monstruo. Media queries, responsive, o sea, yo sí creo que sí es suficientemente complejo como para poder crear una comunidad sobre eso. Hay bastante tela de cortar. Bastante Entonces, tela, sí. Aquí hay como bienvenidas dos todas las colaboraciones. expositores al menos, ¿no? Sí, Yo sí. sé que existen, no los nombres, pero normal. Digamos, parte de lo chévere también de participar en estas comunidades es que de pronto hay un tema que a uno le interese y quiera como ahondar, pero de pronto no sepa mucho, pues hagan una presentación. No tenía ni idea de JavaScript y isomórfico hace 2 meses, pero pues me puse a investigar y a ver el tema y pues acá les presento lo que viste. Entonces, pues también aprovecho para invitarlos a que hagan, bien sean talleres o Bogotá CSS, presentaciones sobre temas que les interesen, pero que ¿Quién todavía no es? sepan. ¿De Webhead ya en chocolate? Sí. Sí. Ah, sí. Bueno, muchas gracias, Sergio.